ahora sí. Bueno, la próxima clase va a ser más dinámica, ¿eh? Perdón. Ahí está. Bueno, volvimos. Entonces acá lo que está bueno es que tienen toda la bibliografía. Bueno, esta era Vara Evans de joven Ah, y acá ya cuando estaba grande. Yo le tengo un aprecio a esta señora que yo no la conocí nunca, pero era amiga de mi abuela. Entonces en mi casa hay cuadros de Vara y algunas cosas y siempre la tuve muy presente. Bueno, nació en el 1910, así que era bastante grande. Y bueno, ella cuando vino acá a la Argentina, como casi todos los eslovenos, le gustaban mucho las montañas. Entonces estuve viviendo en Bariloche y mucho en Jujuy. Y también le interesaban las culturas de la gente autóctona del lugar y se los tomaba mucho de referencia para crear las pinturas, interesarse en la cultura. Y también como no tenía hijos, sé que amadrinó muchos chicos y los ayudó. Ya que los últimos días de ella estuvo en Bariloche, creo, ahí falleció. Bueno, esto es más o menos lo que le venía diciendo. mm, Em, Bueno, acá dice que estudió en el Instituto Lichtenhurm con todos profesores conocidos que para nosotros no lo son. Es Uyayante, Mirko Shubitz. Bueno, ella lo que más pintaba era con, bueno, ilustraciones, que era con tintas. Después trabajaba con óleos, con acuarelas y hacía grabados, que el tema grabados es algo que vamos a ver en las dos otras clases, o sea, en estas dos primeras no, en las otras dos, por eso yo traté de que tenga todo una lógica del tema del dibujo de línea, la trama, para después aplicar eso y hacer unos grabados de alguna forma que topamos hacer todos sin tener ay, sí. gubias. Eso. Bueno, acá tenemos una de las obras que utiliza esta técnica de crear la pintura, digamos, la ilustración, con, con pluma, ¿sí? Esto es con pluma por el trazo fino, que estamos hablando de sería impresionismo. eh, Ahí está. Porque digamos que en ese movimiento todo es más de, hablas del sentir y de transmitir una sensación más que lo que se esté plasmando sea algo realmente como es cuando uno lo está viendo. Ujú, Es una versión de tu realidad y no tampoco es una realidad que vos estés copiando de lo que estás viendo, sino que también se trabaja mucho el recuerdo. Por eso es ejercitar también mucho el aprender a observar. Y el soltar la mano, eso es algo que vamos a necesitar mucho para trabajar ahora con la tinta. Eh, Ves que cada trazo se nota libre y tiene un sentido también. Por eso el hacer las pruebas nos va a dar seguridad a la hora de crear algo y que para nosotros no lo arruinemos, porque quizás otro lo ve y lo va a ver bien, ¿no? hola. Eh, Hola, no sé quién tiene prendido el micrófono. Ahí está. Seguro que no se puede. Soy yo, creo que soy yo. Ah, ahí va, ahí va. Ujú, Bueno, después lo que hizo, fueron las ilustraciones, es decir, por lo que leí, porque estaba en muchas partes en esloveno y no lo pude traducir bien, pero es como una secuencia de dibujos que hacían como si fuese el Vía Crucis, ¿no? Tiene un nombre que yo lo tengo por acá. eh,
Ya les digo. Acá. Se llama Shkoflieka, que es como la pasión de Shkoflioka. Sí, esto lo hizo en Eslovenia antes de venir para acá. De esos hay un montón de imágenes que... ¿esto lo siguen viendo? Sí. No, ¿Siguen yo viendo veo, mis carpetas? no, yo personalmente veo todo escrito nada más. Ah, eso no se ve. Claro, un ¿No ven? texto Ah, que nació en Ljubljana. Ahí sería en un costadito, sí, no, ya se debe ser que tengo que ir para atrás. A ver, para adelante. bueno, lo saco y les comparto la otra carpeta, más fácil. Acá. Ahora sí. Ahora veo dibujos, Ah, sí, sí. ahora sí. Hay que aprender a usar esto. Bueno, ¿ves? ¿Ven? Esta imagen es de ese trabajo, que es todo más religioso, pero estamos hablando de la misma forma de técnica, de línea. Entonces se llega a ver, ¿lo No, ven? se ven todos, yo Se los ven veo los todos. cuadraditos, se ve muy Se chiquito. ven cuadraditos. Ah, Se ve como la carpeta con todas las imágenes. ok. Ahí quedó un poco más grande al costadito. Sí. No sé cómo hacer para verlo grande. Si haces doble clic sobre la imagen, ¿no se agranda? Pero ustedes no lo ven, me parece. Recién se había agrandado un poquitito más, pero Ahí. Ahí, ahí. ahí se ve mejor. Yo igual esto se los mando también, pero bueno, tengo que encontrar forma de poder abrirlo. Este, que es como un angelito, Mm, es de ese trabajo también. Estaría bueno poder abrirlo. Bueno, este que es como una monja, ¿No? este que es en rojo, es como una monja que tiene un pañuelo que está dibujado en la cara de Jesús, me es parece. como el Sí. santuario. Y estos también. Ah, qué macana que no lo puedo hacer grande. A ver. Ah, files quizás es. No. Bueno, ahora se los mando entonces, para que lo puedan apreciar mejor. Bueno, pero entienden más o menos a lo que Ujú. voy. em, con el trabajo de línea. A ver. Bueno, entonces para hacer algún trabajo similar a los que ella hacía, que igualmente después los voy a mostrar a otro artista también, pero es un trabajo parecido, pero lo hacía con carbonilla. Carbonilla es, si para alguien que no sabe, son unas barritas de grafito, como lo que tiene adentro el lápiz, pero enteramente de eso. Vienen de distintos tamaños. Es muy eh, sensible al tacto, se rompen bastante fácil. claro, es como un carbón. Si vos lo ves, algunos es como un carbón y otros, ay, y otros no, otros son más duros. Ahora yo tengo acá, si quieren, cuando pongo la otra cámara, les muestro. Em, bueno, entonces vamos a ver el tema boceto y el trabajo de línea. Yo acá, esto también se los voy a mandar, eh, lo que son las escalas de los grises, que igualmente quizás alguna de ustedes ya lo sabe. eh,
Ahí va. Y lo que más me importa a mí es el trabajo este de la trama, ¿sí? La trama puede ser cualquier forma que nosotros queramos hacer para generar una textura. En este caso, como vemos en el ejemplo que les puse, son líneas paralelas, que si las hacemos cada vez más juntas son más oscuras, y con eso generas el claro oscuro. Lo mismo con un gramaje, que pueden ser puntos, pueden ser garabatos. O sea, podemos hacer enteramente un dibujo cubriendo la hoja entera, solamente cambiando las tramas. Eh, Acá abajo yo les puse más. Bueno, acá está. Ah, Casi me agarra algo. Bueno, también ves, las podemos ir cruzando para ir generando más texturas y más oscuridad. En estos trabajos hay bastante planos blancos también, si queremos, como para generar dónde queremos hacer que la gente mire primero. O como los mm, trabajos, por ejemplo, que vimos de Vara, la verdad que no ocupan mucho espacio eh, de plano de la hoja, sino que es más un dibujo lineal central, que también está bien igual, pero va a generar distinto impacto a lo que uno ve. No sé si vieron esos dibujos que son como de figuras romanas, que hay gente que trabaja la ilustración, que está enteramente hecho con trama. Digamos que en sí ni siquiera tiene línea perimetral en algunas partes, es mm. todo con trama. Y eso también está bueno, pero la verdad que yo no encontré artistas eslovenos que trabajen la línea de esa manera. Es todo más una ilustración eh, como que improvisada, digamos. Obviamente que está pensado y analizado, pero uno lo ve y son más sintéticas. Después, bueno, ¿qué diferencia tenemos entre usar el pincel y usar la pluma? Vamos a generar totalmente distintos trabajos. La pluma es mucho más rígida y vamos a generar una impresión más dura a la vista que con el pincel, que va a tener, depende también, ¿no? Cómo lo usemos, pero podemos generar más presión o menos presión y vamos a ver distintos acabados. Con la pluma, la verdad que no, es que podemos sí, quizás inclinarla un poco y generar una línea más fina o cargar quizás más tinta como para que se expanda un poco más la línea, pero en general es todo bastante fino y vamos a tener que trabajar más para generar más oscuridad. Y también depende el pincel. Eh, bueno, no sé si tienen alguna duda con esto. En general, cuando trabajamos así, que es más línea, usamos la tinta pura, sin Ujú. diluirla. Después, eh, si llegamos a hacer en esta, podemos trabajar con tinta diluida y por capas, que ya sería parecido trabajar a la acuarela. Que también estaría bueno como plasmar el mismo trabajo, pero con distinta técnica de uso de la tinta. ¿Alguien trabajó antes con tinta china de alguna forma similar? Yo alguna vez usé Yo tinta. también, pero hace mucho, en Sí. el colegio, no sé. Yo Ah, nunca. Sí. vos No, nunca yo, miró. yo no, yo no. Bueno, bueno, siempre una primera vez. La verdad que a mí es una técnica que me gusta bastante, más allá de que es muy usada en los artistas de antes. em, Pero está buena y aparte es algo que lo podés usar en cualquier lado, no necesitas demasiado. Así que si quieren empezamos con la práctica y si se siguen surgiendo dudas, igualmente seguimos hablando. Así que, bueno, voy a cambiar la cámara
Y todo esto vamos a trabajarlo por el momento en monocromía, de un solo color. Yo sé que, bueno, vos, Sandra, me dijiste que negro no conseguiste, pero no No, sí, importa. Si querés, mientras usá el azul, es lo dale. más parecido. Y si alguien tiene, aparte de negro, otro color. Lo De gris y tinta chinas, no, solo negro. Yo la Yo tengo tengo tinta verde, varios. dorado. rojo y sepia, va. Bueno, Yo tengo listo. varios. Tengo amarillo, rojo, azul, Bueno, negro. mientras empezamos con el negro y después los que tengan color, eh, lo podemos usar también. Bueno, cambio la cámara. Ahí está. Bueno, espero que se vea bien. No es la cámara más óptima, pero bueno, ¿qué todos tienen pluma o qué Sí. consiguieron? Plumín, ¿está bien? Sí, Sí, joya, perfecto. A ver, veré. Estaba oculta. Bueno, yo tengo esta, que es la común de la escuela, pero sirve cualquiera, así que por ahí si tiene más de una, son diferentes las puntas. Es que esta es como más fina que la otra, ajá. pero esta está más o menos. Pero todo nos sirve porque podemos generar texturas también. Quizás no queremos hacer una línea limpia y si está la punta media rota, nos va a servir también. Bueno, esto no hace falta, acá tenemos, yo tengo esta tinta china, o esta, sirve cualquiera, esta es mucho mejor claramente que esta, pero bueno, para empezar, sirve cualquiera. Entonces vamos a usar primero la hoja de obra, digamos, la común, la de imprimir, y la tinta directamente del envase. Ahora simplemente vamos a probar a hacer trazos, ¿sí? Prueben cuánto cargan, no todas las puntas van a ser iguales, así que por ahí carga más o menos. Y vamos a empezar ahora libre en la hoja sin ningún diagrama, a hacer líneas paralelas. Y después sí, vamos a hacer un rectangulito como los que les mostré, los vamos a dividir y vamos a hacer distintas tramas en cada uno. ¿Sí? Ujú. Sí. Bueno, Sí, dale. a ver si estoy bien ahí. Bueno. Bueno, ¿ves? Este es el que tiene la punta más o menos y me sale una línea bastante gruesa y no carga mucho. A ver con esta. Oh, ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Tienen que darle tiempo también a que como que entre la tinta en la punta. Ahí va. Ahí Se está. usa de costado, ¿no? El plumín se pone de costado. Claro, sí, perdón. No lo tienen que poner muy así, sino más bien de costado. Ah, bueno. Y ahí van a ver que sale la tinta. Ven que ahí ya agarró mejor. Ahí se ve. Que a las primeras. No se preocupen con que sea muy prolijo porque es más para ir probando cómo le sale, cómo funciona, cuánto cargar.
Se van a manchar quizás, como yo recién, pero no importa. Traten de no mancharse la ropa porque no sale, eso sí. Estoy Eh, probando con una pluma de verdad y es mucho más gruesa. claro, sí. Ah, ¿Por qué? Yo acá tengo una pluma. Acá. Yo no le hice el corte porque alguien tenía pluma, pero depende cómo la cortes. Acá, a ver. Depende de qué corte le hagas, es cuán finito va Va a a... pintar o no. Sí, igual Tenés que pinta re hacerlo. bien. Sí, bien en 45 y que te quede lo más finito posible en la punta. El corte. Igual Sí, lo podés volver a cortar, pero te puede servir igual ahora. No te después lo voy a preocupes. buscar. ¿Tenés otra cosa aparte de la pluma? yo tengo la pluma y el plumín, las dos cosas. Me compré el plumín y quería probar con la pluma. Ah, ahí va. Bueno, Una está. pluma Sí, de pluma. Es una pluma sí, pluma. Sí. está. Pluma, pluma. Sí, sí, no, sirve perfecto eso también. Aparte te va a servir ya cuando hagas un dibujo, depende que quieras generar, como para hacer un trazo bien y que tenga una textura no pareja, porque eso también raya. O sea, es una pluma natural, quizás no te genera una línea muy perfecta, cargada. Claro. Ahí. ¿Ustedes me ven ahí? Sí. Este anda mucho mejor. Y Ahí. yo tengo unas plumas que se usaban para hacer letra gótica y cuando se hacía Ah, Ah, cartografía en la ese. escuela, que tienen distintos cortes en, qué a bien. ver, a ver si lo ves. Ah, sí, sí, se ve perfecto. Ah, muy bueno. Claro. Bueno, te Esos, va a servir muchísimo. me acuerdo que usábamos, hacíamos cada enchastre. Sí, y sí. Ah, Bueno, podemos probar también hacerlo cruzado, volverla a cruzar una tercera vez en diagonal. No sé si se llega a ver. Sí, sí se ve. Sí. Vamos a hacer circulitos. Con el tema círculos, la textura la generamos también con el tamaño del círculo, ¿no? Más grande el círculo, más, obviamente más espacio en blanco queda y más luminoso va a ser el lugar del dibujo. ¿Les va saliendo? Y Sí. A ver si quieren, me pueden mostrar. ¿Cómo vas, Miru? voy, ¿Vas bien? más o menos. mira, a ver, Victoria dice, qué sé yo, hasta para ver también cuánto me cargaba de tinta, no sé. Claro. Bien, bien, va bien. Te salieron todas casi. Sí, se ve ahí. Ah, va. Ah, qué lindo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Eso hiciste todo con la pluma o usaste el plumín también? Hice el plumín y algunas con la pluma. Las más gruesitas con la pluma, después casi todo con el plumín. Bien. Ahí, Está ahí, diferente. ahí se veía, Olga, ¿eh? Sí. Un poquito más lejos. Ahí. Ahí va. Bien. Perfecto.
Buenísimo, Olga. ¿Alguien tiene alguna duda? Cuando usás varios colores, ¿tenés que usar plumines distintos? Sí, o si no, hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos. Em, ¿Cómo se limpia? yo los limpio primero con papel y después con agua. Ok, Es acá, yo tengo un cosito con agua. Y en este caso este lo pondría acá así. perfecto. Que salga bien la tinta. O sea, esto no es un plumín, no es una pluma, entonces quizás cueste más limpiarlo que el plumín que Ok. vos tengas. Pero sí. Y bueno, la tinta siempre hay que ser bien cuidadoso cuando la trabajamos porque tarda un ratito en secar y si nosotros pasamos la mano vamos a correr todo. En este caso no es lo que buscamos, pero en el caso de que sea lo que estamos buscando correrlo, se hace usando un pincel seco o húmedo. Depende de qué terminación que querramos darle. O sea, en esto que estamos haciendo ahora, que es para practicar, que son líneas, no va a tener sentido, pero sí lo tendríamos que hacer, como hacer una línea, no sé, ponerle ahí. ¿Se ve? Sí. Y antes de que se seque, si no llegué, ya llegué tarde, ¿ves? Es bien rápido. Igualmente también es el tema de que sea una hoja de obra, no estaría ayudando a generar la técnica porque se la absorbe enseguida, pero es muy mínimo. A ver, lo vamos a probar en la otra hoja. O sea, apenas pasás con la pluma, después arriba con el pincel. Sí, a ver si la humedecemos. Tiene que ser ultra. Sí, bueno, no es la hoja adecuada para hacer esto, pero ven que ahí levantó un poco de tinta Mm, y no borra la línea, pero generas un gris. Sí. O sea, mm, también nos serviría. eh, pero depende para qué sea, por ahí es en vano hacer esto si vamos a querer hacer un fondo gris. O sea, yo prepararía primero eh, acá. Siempre se pone primero el agua. Cuando diluimos las tintas, nos pones la tinta y el agua. Primero se pone agua y después mojas el pincel en la tinta. Vamos a poner, no voy a hacer ahora, ¿no? Mojas el pincel en la tinta y lo metes en el agua una mm, vez. Y ahí lo mezclas. Entonces, suponete que querés hacer un degradé de negro a gris. Llenás todos con agua, uno con tinta, por ejemplo, para no llenar de agua después esto. Y vas haciendo un toque, dos, tres, cuatro. Vas cargando, ¿sí? Se Y va entonces, aclarando. claro, te aseguras de que tengas bien hecho un degradé y después lo usás directamente. ujú. ¿Sí? Hoy no lo vamos a hacer, pero por eso les decía de que hacer esto sería en vano ahora, siendo que podés preparar la hoja con una tonalidad entera antes, Claro. ¿no? Ya después, si hicimos todo el trabajo en línea y queremos rellenar y pintarlo, sí estaría bueno preparar así también la tinta. Bueno, ahora podemos hacer lo que les decía antes, de hacer un rectangulito y probamos un par de tramas también. Y ya, si quieren, empezamos a dibujar después de hacer esto algo con más sentido y no tan didáctico y monótono por ahí. Mira, ahí hice unas con las
con la otra pluma, a ver si lo ves. Ah, está bueno, muy bueno. Queda Claro, eso para hacer la- dibujar sí. está buenísimo. Bueno, hacemos un rectángulo en la hoja obra. Vamos a hacerlo de 12. Y lo dividimos a 3 centímetros. Ah, no se ve nada, ¿no? Ahora les muestro. Esperen. Perdón, ¿esto es con la hoja 4 o con la...? Con la hoja obra. Ah, ok. Sí, sí, sí. La hoja más gruesita la dejamos para ya hacer un dibujo bien. A ver, ahí se ¿Cuáles ve. eran las medidas, Victoria, de eso? Yo lo hice de 12 y lo dividí cada 3 centímetros, de 4 cuadraditos. Pero lo pueden hacer de otro tamaño si quieren. Yo porque ese tamaño es bastante aceptable. Para no hacerlo tan grande van a demorar más tiempo. Si quieren pueden hacer otro más arriba, igual, como para hacer con una trama diferente. Digamos, vamos a hacer un ejercicio como el que les mostré. Ahí. Pueden hacerlos pegaditos uno al lado del otro, no hay problema. A ver. Si se entiende la idea, mira. ¿Ven así? Sí. Ahí va. Ahora que se ve. Ahí está. Perdón, que estaba haciendo ruido, me parece. Cuando estén, me avisan. Si yo pongo música, ¿ustedes lo escuchan también? A ver, ¿Ah? vamos a probar. ¿Te escucha? No, yo no. No. Ah, ¿no? Mm, Ah, qué pena. Bueno, no pongo nada. Después voy a averiguar cómo hacer para que puedan escuchar música ustedes también. Así no estamos con silencio. Ponela en tu celular de Ah, fondo. claro. Claro, A ver, Spotify. tienen razón. Bueno, cuando terminen todos, ¿qué me dicen? Sí, sí, sí. Me remanché las manos. Me Ah, traicionó la tinta. ¿Sale la ropa, la tinta china o no? No. Ok. Yo ni empecé, ya tengo todas las manos manchadas. Sí, es medio inevitable, me parece. Bueno, ahí puse. ¿Ahí se escucha algo? no, yo no.
Bueno, no hay algo se escucha. Ahí algo así. Sí, bueno, ahora creo que Clara todavía no. ¿Ya están? Sí. Sí. Bueno, van a elegir dos tramas distintas que quieran hacer. ¿Sí? Van a hacerlo en uno, desde más claro a más oscuro, y lo mismo el de abajo. Por ejemplo, no sé, vamos a agarrar la tinta. Uy, Lo mismo que hicieron en la hoja, pero elijan una trama que les guste. Si van a hacer líneas paralelas, ¿Pero tenemos que usar agua ahí o no? no. La tinta pura, como hicimos recién, Ah, o usen, ¿y cómo hacemos para hacer de más claro a más oscuro? más separado como juntita, claro, ¿no? con la separación. Ah, ok. Vamos a jugar con la separación. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer uno con la pluma y vamos a hacer otro con el pincel. ¿Sí? Entonces, hagamos el de pluma primero. Ok. Cuando terminen, volvemos a la otra hoja, probamos un poco con pincel y ya que tienen el pincel sucio, hacemos el otro ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. No. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el primero hacemos de línea, ¿no? Un decir. ¿No se ve? Entonces, si hacemos líneas paralelas, sí, hágalo despacio, tranquilo. Más si van a hacer líneas, ¿no? Ponerle si esto es del más claro. Más Hacemos, espaciada tiene que estar. claro, una separación considerable, ¿no? Ahí va. Entonces, Si se tuerce, no importa. Esto es práctica y tampoco somos una regla, ¿no? Siempre va a tener alguna ondulación y también es cuestión de aprender eh, cómo agarrar el instrumento que estamos usando y cómo apoyan también la mano. Hay gente que usa el meñique, que lo pone de apoyo en la hoja, ¿no? Así, y de ahí se sostienen, digamos, para hacerse de guía. Bueno, en el segundo lo mismo, pero un poco más junta la línea. Ahí está. Y a veces las líneas rectas son más fáciles empezándolas desde abajo que desde arriba, porque tenemos más, las podemos visualizar que de abajo para arriba. Es como que desde arriba para abajo, digo, uno se está tapando a medida que la va haciendo, y si hacemos desde abajo hacia arriba, uno tiene la visión completa todo el tiempo de dónde está direccionando. Lo que tiene bueno también la trama es que tampoco es algo que tiene que estar súper prolijo. Por eso te decía, Miru, que si tu línea no es súper recta, no importa, porque es un todo el trabajo de la trama. No es que ves una línea suelta. Después cuando uno lo ve todo entero, se ve como algo que tiene sentido y no está mal.
Este tipo de trabajo también es muy metódico, ayuda bastante a tratar de concentrarse en general, eh, y el tema de la paciencia, Ay, sí. porque hay que estar tranquilo, más que Es nada fuerte. porque la tinta no se borra. Si nosotros nos equivocamos con esta técnica, no hay manera de volver para atrás. Por eso hay que estar presente al momento de estar trabajando con esto. Sí, hay otras técnicas que uno lo puede llegar a arreglar de alguna manera. Esto cuesta más, qué sé yo. También depende de lo que uno busque, eh, porque siempre es la idea de uno. Como les decía antes, si otra persona lo ve, quizás para ellos no está mal, totalmente tiene sentido el trabajo. Pero bueno, ya si se nos cae el frasco de la tinta encima del papel, ya no. Pero sí. Bueno, los últimos dos cuadraditos ya podemos empezar a generar eh, una trama entrecruzada para generar más oscuridad. Apreté más y le puse más tinta, ¿no? ¿Cómo Miru? Le apreté y puse más tinta. ¿Y qué pasó? Y quedó más negro. Ah, pero está muy bien, Miru, lo que estás haciendo. ¿Vos estás trabajando eh, con la Plumín, pluma? no con el Ah, plumín. bien. No, perfecto. Está bien. Mira, Victoria, así más o menos quedará. Lo que hice fue hacerla más. Las podés hacer más oscuro. Más que nada los dos últimos, Sí, podés, más que más cercanos, más oscuros. claro, o puedes hacer así como estás haciendo, todos paralelos, pero juntalos, que te Ok, quede negro, perfecto. ¿sí? A menos que vos quieras agarrar y en vez de hacer todas paralelas, hacerle horizontales para el otro lado y generar así más Ah, oscuridad. Pero depende de lo que vos quieras hacer. O sea, si haces todas paralelas iguales, está bien también. ok. Pero, ¿sí? A ver, fíjate, Victoria, a ver, tal vez Ahí así. va, San. Por ahí podrías oscurecer un poco más porque entre el segundo y el tercero hay poca diferencia, Dale. por lo menos lo que yo llego a ver hasta acá. No veo la distinción de cuadraditos Ah, entre el segundo y el tercero. dale. Claro, lo que me pasó a mí. ¿Qué pasó? A mí me pasó lo mismo. Tercero y Ah, cuarto más o menos sí. parecido. Sí, Esas cosas también sirve mucho agarrar la hoja y mirarlo de lejos. sí. Te das cuenta más que estando mirándolo con la hoja sobre la mesa. Ay, que me- ah, Pasó con Clara, no pudo volver a entrar. Sí, sí, pude. Ah, buenísimo, porque no te veía. Buenísimo. Bueno, hay personas que no vinieron. Bueno, por eso también la clase queda grabada. Así si alguien no puede venir, puede ver el contenido y hacer la actividad y ver la información igual. ¿Las otras clases también son así de plumín o es otra cosa? No, vamos a hacer otra cosa seguramente. Ah, ya que me preguntaron, antes que me olvide, si pueden ya vayan guardándose algún Tetra Pak de cualquier Es- productor. este Del- tapa. un ¿Qué Tetra se Pak trata?
Es donde viene la leche en cartón Ah, o ese cualquier no. producto en cartón. Sí, no sé, tiene otro nombre que sea, no sea Tetra Pak. No, yo no conozco Ah, Tetra Brick, ¿no? Tetra También Brick, creo. es una... Sí. Uy, se me salió de nuevo. ¿Así grande tipo de leche o de conserva de tomate, esos de... Sirve el tamaño que quieran, Ok. el que consigan, no se preocupen. Eh, con eso vamos a hacer una simulación de punta seca, que es una técnica de grabado, porque el tema es así, entiendo que para hacer grabado necesitamos un montón de materiales que son específicos del grabado, y yo no les voy a hacer que compren gubias porque la verdad que son caras, a menos que alguien tenga gubias y quiera trabajar haciendo en un pedazo de madera y lo que sea, pero calculo que no, así que lo vamos a hacer con el Tetra Pak simulando punta seca, que vamos a usar algo punzante para calar en el Tetra Pak y seguramente también un cúter, eso después se los mando todo un cúter, esto no creo que sea en la semana que viene, seguramente Claro. la otra o en la otra. Eh, y después, siguiendo con el tema de grabados, vamos a hacer monocopia, que por ahí puede ser lo que sea más cercano y más parecido a esto, que también entra como en grabado la monocopia. Que también hay artistas eslovenos que trabajan con eso. No muchos trabajan el grabado, pero sí la monocopia y bueno, Baremetz trabajó también con la silografía, que es grabado sobre madera con gubia. Ah, También se puede hacer sobre el linóleo, que es como una goma eva, supónganse, más blandito. También se hace con gubias, pero ejerces mucha menos fuerza y tiene otro acabado el grabado. Así que por eso vamos a usar otro recurso. Pero sí. ¿Alguna tiene acuarelas Sí, yo o tiene tengo que algunos. comprar? Yo tengo, sí. ¿acrílicos es lo mismo? Chicos, Eh, no, Ok. no. los Pero lápices acuarelables tampoco, ¿no? Ah, No, lápices acuarelables tengo. Ujú. podríamos llegar a usarse, no es lo mismo, para nada. Ah, Pero si los tienen, los podemos usar. Vale. Si no, algo económico que yo tengo, en realidad para practicar y hacer, pues, algo se usa cualquier cosa. Yo tengo estas que son escolares para o sea, estos hacer cosas. acrílicos así no. No, porque eso se secó y chau, y no Ok. tiene el mismo acabado. eh, qué sé yo, los podríamos llegar a usar, pero no lo podés levantar con agua porque enseguida lo absorbe el papel. Ok. Eh, digo, estas así son re baratas. Ah, sí, sí, sí. Estas marca Faber, ponele. Hay unas que son marca nada. Justamente el otro día vi, no sé si donde viven hay, pero esos negocios chinos que venden de todo, que tienen un Sí. montón de cosas de plástica. Bueno, había unas creo que estaban 2.000 pesos. No sé si cuánto pintan, cuánto levantan, pero Claro. si no vienen en pomito, que viene un color, que eso debe ser más económico Ok. por ahí comprar una, que también podemos hacerlo con un solo color. ¿Sí? Trabajamos con la tinta china que ya tenemos y un color de acuarela, o si no, los que tengan varios más colores de tinta china los podemos llegar a usar también como forma de acuarela. Eso lo vamos viendo. Tampoco quiero que compren un montón de cosas. Porque después estaría bueno para unificar todo, usar esto, ¿no? Esto que estamos aprendiendo hoy, y juntarlo con la acuarela.
Ujú. y ya hacer una obra que tenga color y podamos experimentar más. Seguiríamos como en la misma corriente artística, digamos, porque sigue siendo algo del impresionismo, la forma de trabajo. Pero bueno, ¿cómo van con el ejercicio? Bien, creo que bien. ¿Sí? Sí, yo ya hice más liñitas más oscuras como para que se oscurezca el último cuadradito. Yo también le puse unas También, cruzaditas porque es como que me Bueno, habían quedado medio pareciditos. un poquito negro. ¿Y el de bueno, abajo cómo lo haces? Con cuando el estén mismo. todos, el de abajo lo vamos a hacer con pincel. Cuando terminaron todos con ese ejercicio, Sí, fíjate. Sí, Eso sí, ¿sí? no te yo no corté la. Ah, muy bien, re bien. Perfecto. Buenísimo, chicas. Muy bien. No, Miru, que no te tenía fe, te salió re bien. Está bárbaro. Sí. Y con gotas Bueno, que se me cayeron también, pero bueno. ¿cómo? Se me cayó muy bien, cayeron gotitas, pero bueno. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a usar. ¿Qué pinceles consiguieron? ¿Consiguieron alguno bien finito? ¿O sí, tienen? Sí. Bien. bien finito. Sí, que tengan más finito. Igual todos casi fueron a la guerra, los míos. Es que eso se destruye muy rápido. Doble cero y dos. Ah, perfecto. Bueno, el más finito que tengan, vamos a agarrar la hoja que estábamos usando antes para probar, Sí. para no arruinar esta. Estamos teniendo acá. Ah, yo estoy haciendo toda la misma hoja, ¿en otra hoja? Ah, sí, pero no importa, no te preocupes, Vivi. Tranqui, tranqui. Después la cortamos. Claro. Yo pienso hacer eso porque No, no pasa nada. No pasa nada, es un ejercicio igual. Yo para que quede prolijo. Bueno, volvemos a la tinta con el pincel sin mojar en el agua, ¿sí? Y lo metemos acá adentro. Tratamos de que se embeba solamente la punta, ¿no? De llenarlo de tinta, porque en este caso, como queremos hacer líneas, no necesitamos hacer una pincelada de toda la cerda. Entonces, también tratamos de agarrarlo de la forma más cómoda que podamos, donde tengamos más firmeza. Esto de implementar, usar el dedo meñique es muy útil para el tema del pincel, porque ya podés hacer, levantar la mano inclusive, no sé si se aprecia, pero, o apoyarla. Ahí, ahí está. O así. Depende de lo que uno quiera. Y sí les recomiendo el tema de hacerlo desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Tenemos que pensar que menos lo apoyamos, más finito va a ser, y si más lo apoyamos, más grueso. El tema del pincel, lo que está bueno es que podemos hacer en una sola pincelada una distinción en el trazo y que no sea parejo. Entonces, por ejemplo, empezamos con un apoyo muy apenitas, aplastamos el pincel y lo volvemos a levantar y generamos una línea, digamos, un trazo que es fino en los extremos, que se aprecia ahí, y gordito en el medio. Ese tipo de trazo se usa mucho cuando trabajamos con trama, ¿no? Y cuando hacemos trama con pincel, podemos hacer que no sea uno al lado del otro.
sino estamos haciendo como, sí, bueno, como la palabra lo dice, como una trama ya como de un dibujo, ¿no? No sé, podemos ir intercalando como si fuesen ladrillos, ¿no? Como, miren esa parte más. Qué bueno que No sé si se comprende. sí, sí. Este tipo de trama, Bien. o sea, yo estudio conservación y Ujú. restauración de bienes culturales. Y en el tema de lo que es la restauración pictórica, que no en todos los casos se usa, mayormente se usa la trama de este estilo o los puntos, ¿sí? Puntos literalmente, que se intercalan con ciertos colores para dar la sensación de que está generando el mismo color. No es que vos tenés que hacer una recuperación pictórica de algo naranja y vos usás naranja. No, tenés que usar ciertos colores en los que en la luz y lo que vos ves a través de los ojos, a vos te haga una ilusión óptica de que eso que ves es naranja. Porque siempre digamos, cuando vos recuperas Qué horrible. pictóricamente, no se tiene que notar de que vos estás haciendo una imitación, sino de que estás arreglando algo para que se vea homogéneo. Entonces, este tipo de línea se usa muchísimo en eso, que es el tema de apoyar a penitas, apretar el pincel y levantarlo. ¿Sí? Lo podemos hacer al revés también, pero bueno. ¿No? Y también puede probar a hacer como antes, círculos, que los círculos con el pincel los van a tener que hacer para que queden bien en dos trazos. ¿Sí? Sí. Ahí está. Yo no sé manejar. ¿No te sale, Miro? No, Con paciencia, despacito. ¿Qué inconveniente te pasó no trabajando con el tengo pulso. pincel? Ah, bueno, Se ¿probaste me juntaron y quedaron. todo negro? Sí, ¿Probaste sostenerte el pulso con el meñique, apoyando? no, pero voy a hacer. Lo ¿A hice qué de arriba altura? hacia abajo, pero no. Me parece que No. así horizontal tengo más. ¿Estás agarrando a esta altura el pincel? ¿A la Eh, altura donde empieza lo plateadito? Sí, lo podrías probar a agarrarlo un poquito más abajo y deslizar un dedo, poner el abajo, no. dedo del medio. Tanto con el pincel como con... Ay, se me fue. Con el otro que estamos usando, pueden también no para este ejercicio, ¿no? Pero cuando dibujen, pueden jugar con a qué altura agarren el pincel o el elemento que están usando. O sea, no va a ser lo mismo agarrarlo de lejos y hacer algo más vago que si uno está buscando una precisión al agarrarlo más de abajo y tener un control de lo que se está haciendo. Claramente con el pincel, tanto como con la pluma, cuando agarremos algo desde lejos, no vamos a tener un resultado de algo lleno de tinta. Claro. Sí, lo podemos usar para rellenar espacios y generar cierto gris. Pero sí, prueben, no sé, hacer firuletes también, como para mover un poco más la mano. Y traten de relajarla lo más posible, más que nada con el pincel, que es algo que no es lo mismo a una lapicera o un lápiz, que uno lo siente familiar.
una vez que ustedes se sientan que, que pueden pasar a hacer el ejercicio, el mismo que hicieron antes, pero en los de abajo, pasan a hacer ese ejercicio. Lo hice Si quieren, directamente ahí. ¿qué pasa? Me equivoqué, lo hice directamente ahí. Ah, bueno, no importa, Miru, es un ejercicio igual, no te preocupes. Hacerlo, vos decís, hacer lo mismo que hicimos con el plumín en los otros 4 cuadrados que nos quedaron. Sí, Ah, ok. Con si trama. quieren, hagan otra trama, si quieren. Tipo horizontal. Sí, sí, la que vos gustes. Ok. Sí, puede ser lo de los O circulitos, puede circulitos, ser pues. garabatos, puede Ondas, ser claro. puntos, puedes Y hacer, no dentro de sé, la misma línea se puede cambiar. cómo cambiar. Por ejemplo, en una es vertical, en otras es por montañitas, en otras es líneas. No, porque necesitamos usar el diseño de trama para generar el degradé de claro oscuro. Esa te la debo. O sea, podés llegar a hacer, no sé, todas líneas horizontales y cuando quieras generar, no sé, la trama le haces arriba, ¿se nota esto? Sí. Estas montañitas y vas a generar quizás la oscuridad con las montañitas. A ver, a ver. ¿No? Por ejemplo, ahí como algo mezclado que podemos Ah. oscurecer con la trama de la montañita, las líneas paralelas, como para cambiar. Pero bueno, con el tema del pincel es también agarrar la mano de cuánto cargarlo, cuánto presionarlo para que nos queden todas las líneas más o menos iguales. Con el plumín no tenemos ese problema porque la punta siempre es la misma. Nosotros no controlamos mucho eso. O sea, sí, quizás con cuánto le cargamos, parece que cargamos demasiado, se nota más la diferencia, pero en general está siempre bastante homogéneo. Mira, Victoria, sí se ve.
¿Qué hay diferencia o no? Dice como ondulados. Sí. Sí, sí, se ve ¿Se ve? bien. Sí, por ahí el primero ahí En como que te faltaría una línea, ¿no? Como que hay un Ok. claro, un blanco, pero igual está bien. Está bueno, tuviste bien, buen control del pincel. Ah, sí, hay un. Ahí le voy a hacer uno más. Sí. Pero mientras, les voy a mandar un mail ahora. Ahí se los mandé. Eh, en ese mail, cuando terminen con eso, fíjense. Esperen que he cambiado de. Les mandé unos poemas. Acá estoy. Les mandé unos poemas que están. Es de un escritor esloveno que todavía vive, es contemporáneo. Que es este librito. Acá. Es este. Que se llama Metuli, que es mariposas. Y les mandé 6, porque son cortitos. Están en castellano y están en esloveno, porque está traducido y están los dos idiomas, para que agarren uno que a ustedes les guste y lo tomen de referencia de inspiración para hacer el primer dibujo. Ah, o sea, lo tenemos que leer ahora. Sí, 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 sí. Son cortitos, Ah, son 3 líneas cada uno, son bien cortos. Usen el que ustedes quieran, también está bueno que por ahí si eligen 2 personas el mismo, ver cómo le interpretó cada uno eh, Ok. en forma de ¿Y dibujo. eso dónde está? Se los mandé al mail recién. Ah, sí. Lo pueden abrir o si no les comparto acá yo la pantalla. Como les sea más Sí, cómodo, sí. ¿eh? Se puede, se abre. Vos, Miru, se te complica, te lo comparto en la pantalla. A ver si me fijo en el. Sí. espera que Cano, termine el cuadradito yo. si no, no se preocupen. A ver, Victoria, fíjate, tal vez le falte. Sí, los dos. Ah, no, pará. Abajo. Sí, un poco le falta. Como que no se ve. Claro, porque es esta tinta que me queda como más clarita, como que me parece la tinta china podría, o le paso por arriba otro trazo. Sí, igual me Yo parece no que es me más quedó diferencia. el tema de la trama. Por ahí en algunas partes te falta como ir haciéndolos más juntitos. En el de Ajá. arriba que hiciste con el otro te quedó mucho mejor. O sea, si vos lo mirás de Sí, lejos, podés sí, ver que hay un sí, degradé de color. En el otro es sí, como que no ves algo parejo al claro. mirarlo. Sí, sí, sí. Bueno, eso es si todos pudieron llegar a ver los poemas. Ay, Sí, no. yo los estoy leyendo. Ah, Y joya, ahora me perfecto. fijo. Yo lo leo del celular para no hacerme el lío, ¿viste? Tengo el. Espera. Sí, sí, el que no pueda porque esté con el celular, yo comparto pantalla acá, no se hagan problema. ¿Es un dibujo de eso? Es como te lo digo. Sí, es de tomarlo de inspiración. O sea, vos lo lees, ¿qué te genera? ¿A qué te hace pensar? No sé cuál estás leyendo. Sí, pero-
es todo a modo de interpretación. Sí, no tiene que ser de que, por ejemplo, que diga, no sé, caminos vacíos, que hagas un camino en donde no haya nadie, sino quizás para vos caminos vacíos significa otra cosa, que no va a tener que ver con lo que está queriendo decir el poeta en este caso. Bueno, no sabes de qué está hablando, lo ves saber él solo, pero eh, no sé, me pareció buena idea como incorporar el tema de, no sé si les convence a ustedes, incorporar el tema de poemas como para ver a alguien Sí, está más. bueno. Y también por ahí hay gente que no le es tan fácil encontrar una idea de qué dibujar, para tener alguna referencia de algo que también te haga, como es, digamos, el impresionismo de buscar algo sentimental, que no tenga que ver con algo en concreto, sino el que vos sentís. Entonces, pasar estas palabras a papel en algo gráfico, estaríamos entrando en ese terreno. Entonces, cuando hayan terminado el ejercicio, podemos empezar a probar de plasmar la idea que tengan sobre alguno de lo que hayan leído y probar. ¿Sí? Podemos inclusive en una hoja de estas de obra agarrar, usar lápiz Ujú. y probar la idea de lo que quieran hacer primero, Ah, bueno, eso, claro. ¿sí? Para no gastar papel bueno y también primero para pensar. Una vez que lo hicieron en la hoja con lápiz, podemos pasar al papel y podemos también dibujar con lápiz. Traten de que sea un lápiz H, que también es el mail que les va a llegar. Van a tener un archivo en el que les explico los tipos de lápices y para qué se usa cada uno. Porque una vez de que ustedes pintaron con la tinta sobre el lápiz y se secó, lo pueden borrar y les queda solamente la tinta. Ujú. Por ejemplo, acá yo les muestro algunas cosas que hice yo con tinta y plumín. Ah, acá, me olvidé. Ajá. Ven que es algo, o sea, mucha gente lo puede tomar como boceto, ¿no? Pero también son obras finales. Acá Sí. tenemos, no sé si se ve mejor en esta cámara o en la otra. Ustedes me dirán. El tema de la trama. Sí, sí, sí. Se ve bien, ¿Se sí. ve bien ahí? Es que en este no tiene líneas, sino que tiene como garabatos, ¿sí? Digamos como espirales, y en otros sí hay líneas cruzadas. Ahí va. A ver si se aprecia Ahí va. Oh, lo que podemos generar, en este caso, estos están hechos con plumín. Eh, este es el que les mostré antes. Sí. Pero, digamos, algún trabajo así, como para empezar y que no sea algo que cubra enteramente la hoja. Quizás pueden empezar con el pincel si quieren, ya que está sucio. Siempre que usen cualquier pintura, lo que sea, procuren siempre limpiar todo después, porque se arruinan las cosas. Más que nada los Ok. pinceles. Total, la tinta con agua la limpian muy fácil, por lo menos del pincel, no así del resto de las cosas. ¿Alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar? No, ahora hacemos un boceto con lápiz en una hoja borrador, ¿no? Eh, Exactamente, sí. Ok.
Bueno, ya eligieron todos qué qué Sí, poema van a tomar. sí. Creo que sí. Mm, Me vuelvo a mirar. Bueno, en este que va a ser, digamos, el boceto, no vamos a enmarcar el papel, porque simplemente va a ser Ujú. la prueba, ¿no? Ujú, Así que pueden usar cualquier lápiz que tengan, ahora no importa, y van a tratar de que cuando lo usen para hacer el boceto, de simular el movimiento de la mano con lo que van a usar después, Bueno. ¿no? Por ejemplo, vamos a usar pincel, entonces traten de agarrar flojito el lápiz y de hacer los movimientos eh, que harían Ujú, con el pincel, ¿no? Igualmente, en un primer instante, ven, sí, dibujen normal y después cuando lo vayan a repasar, ahí traten de imitar, si quieren. Pero hagan dibujos que sean más de línea, por lo menos para el pincel y que tengan algunas zonas con alguna trama. O con tramas fáciles, no sé, pues que tiene solamente líneas, ujú. ¿sí? ¿No te parece fácil? Perdón, ¿no? Bueno, no hace falta que sea una cara ni nada, es lo que ustedes quieran. Ni siquiera hace falta que sea algo en concreto. que Puede ser algo que no es nada. Y simplemente traten de poner un sentimiento en eso que están haciendo. ¿Me disculpan? Ahí vengo un cachito, voy al baño. Sí, Sí. ahí va. Acá estoy de vuelta. No sé, pues, el lápiz mucho no se ve acá, pero a lo que voy con mano libre con el lápiz, o sea, cuando uno empieza a bocetar, los movimientos son sin apretar mucho el lápiz, ¿no? Que es como una ida y venida, bien suavecito, bastante libre, no importa, no tiene que ser prolijo. La idea es marcar, a crear una idea. Después, eh, eso se arregla, se borra, pero es como para tener una noción del espacio, del tamaño, también ver qué surge. Y aparte también moviendo el lápiz de esa manera, también se generan texturas
que podemos llegar a imitar después, o con el pincel, o con el plumín, lo que vayamos a usar. Mm. Bueno, no sé si se aprecia más o menos lo que digo de la textura del lápiz, que no es una línea marcada. No, no es que estamos haciendo una línea perfecta, que se incrusta un montón en el papel y que no sería difícil de borrar, sino que es como acariciando el papel con el lápiz. Eso sería lo que hay que hacer. Y cuando tengan el boceto, me avisan y pasamos con la tinta a la otra hoja. ¿Y Miru, pudiste plasmar algo? No. ¿Te quedó en blanco? Ya, voy a poner siempre lo que no sé. Bueno, Bueno, cuando, los que ya hayan terminado con el boceto, agarran la hoja, la buena, digamos, la que es de mayor gramaje, y tienen todo cinta de papel, Sí, ¿sí? O en todo caso, si no, con la regla generamos un espacio en la hoja. Los que tengan cinta, le vamos a... Esperen que encuentre la punta. A mí me resulta más fácil agarrar la cinta misma y el ancho que tenga la cinta, ponerlo en todo el perímetro de la hoja. Depende de lo que quieran. Si uno quiere hacer un espacio más pequeño, primero que tendría que hacer es agarrar y dibujar el rectángulo, el cuadrado o el círculo, la forma que quiera hacer. ¿hay que delimitarlo o Ya. no? ¿Cómo? ¿Es necesario delimitarlo? Sí, porque queda el trabajo mucho más prolijo. Todos estos trabajos que vayan haciendo, la idea sería que cuando terminemos el taller, de alguna manera podamos mostrar lo que hicieron.
¿no? Pues quizás alguna muestra online, no sé si en persona, porque no sé si disponemos de un lugar en el que todos podamos participar, porque hay algunas personas que son de otra provincia, pero así que por eso también estaría bueno que todos los hagamos, los trabajos y esté prolijitos. Y aparte también que es una disciplina para que todo lo que uno vaya haciendo quede bueno, quede prolijo. Entonces, haciendo esto de enmascarar un perímetro, hay dos cosas. Se puede marcar, en vez de hacer esto el- con la regla y lápiz, y después esas líneas que hicimos, habría que hacerlas con alguna microfibra, por ejemplo, o mismo con el pincel. Pasa que ya, bueno, hay que tener más cancha, pero si lo hacemos mismo con la regla y no sé, una microfibra de estas, para que quede el perímetro bien marcado, y si no, lo que podemos hacer es que nuestro dibujo llegue a todas las esquinas. Entonces, cuando saquemos la cinta, va a quedar ya de por sí una delimitación prolija. No te escuché, Victoria, ¿qué hay que hacer con la microfibra? No, eso sí, en vez de usar la cinta, agarras y lo marcas todo el perímetro con la regla y Ah, lápiz, ok. después lo remarcas con la microfibra para que quede bien prolijo, porque hacerlo con pincel o con... se me va todo el tiempo el nombre. O la pluma, ya hay que tener más cancha, o ya sería hacer una limitación del dibujo más artística y no tan prolija. Eso también queda a gusto de cada uno, pero hacer un borde siempre es mucho mejor, porque pensemos en las obras que se enmarcan, siempre tienen un perímetro alrededor, digamos. Hace que uno lo vea mejor y hasta a veces el juego con el color de fondo del papel que se le pone a la obra también genera sensaciones distintas. Ok. Bueno, una vez que hicieron eso, van a pasar el dibujo que hicieron en el boceto a esta hoja de mayor gramaje. No nos va a quedar igual, pero por lo menos ya vamos a estar seguros de hacia dónde vamos. El que se anima lo puede hacer directamente con el pincel sin hacer una marcación previa. Si no, lo hacen con el lápiz y luego pasan a trabajar con el pincel. Y recuerden que una vez que se secó la tinta, ahí sí, que están bien seguros, borran las líneas de lápiz. Victoria, yo tengo cinta azul, ¿es lo mismo? ¿O preferís que lo haga con lápiz quizás para que quede el Sí, sí. enmarcado? No importa. Mientras no te levante la hoja, después cuando la saques, no Bueno, importa. Sí, sí. Una pregunta, ¿trabajamos con el plumín o con el pincel? Yo decía de que hagan este primero con pincel, que ya tenemos el pincel sucio que lo usamos recién, a Bien. menos que ya lo hayan limpiado. El plumín igual lo vamos a usar. O sea, la idea sería que hagan otro, pero con el plumín. De lo mismo, así ven cómo queda con uno y con el otro. ¿Y Nos no vamos podemos a usar pasar los dos en uno? ¿O para lugares más Pero gruesos usar el mismo pincel? dibujo, también, sí, si quieren, pueden hacerlo todo en uno solo. O sea, igual la idea sería que hagan dos para que vean bien la diferencia y en
todo caso, por ahí si quieren pueden hacer un tercero en donde mezclen las dos técnicas. Les decía que por ahí vamos a pasar un poquito a las 9 el que pueda, porque yo hasta que le pude hacer que se escuche, pasaron como 15 minutos. Así que para recuperar, el Digo, que ¿no? no, bueno, sí, Te pregunto, yo igual me tengo bueno, que- Miru, después decime. se entrega así terminado, digamos, a la próxima clase, porque ahora no termina. Sí, sí, ahora no creo que lleguen a hacer todo. Así que quédate tranquila, hacelo tranquila. Yo sé que ya son las 9, hay gente que pone mañana también se levanta bien temprano. eh, pero bueno, yo lo puse a este horario también por el tema de que lleguen del trabajo y terminen de trabajar. eh, Pero bueno, por lo menos a que hagan un poquito de lo del pincel. En este, con esto no vamos a humedecer la hoja ni nada. Por ahí la clase que viene podríamos trabajar con humedecer la hoja y ver el tema de las acuarelas, aunque sea con un color, no importa. O con la tinta, ¿no? Si el que no tenga acuarela y no quiera gastar y tiene alguna tinta de color, lo podemos llegar a usar igual. Bueno, ahí ven cómo voy haciendo yo con el pincel, que pueden ir jugando con ir levantándolo y no generar una línea entera cerrada, ¿no? Sino que es como una línea abierta. Eso lo hacemos como levantando un poco el pincel, como trabajando un poco en el aire y donde quede, quede. ¿Sí? Es como si llega a tocar, llega a tocar. Y después, si es necesario oscurecer, volvemos a pasar en esa parte. Bueno, parece un cartel. Ahí está. Y después ya van trabajando más en ciertas zonas el tema de la trama. Por ejemplo, acá, que sería una ceja, ¿no? Como para imitar los pelitos, voy haciendo líneas paralelas. Que como es una ceja, no hace falta que eh, entre dentro de un espacio delimitado, porque vendría a ser pelo, ¿no? Entonces podemos salir de un espacio, si queremos. Y tratemos de no hacer negros planos, sino que los negros sean tramas más cerradas, y que pueden seguir la forma o no.
Es cuando les digo de llegar hasta el borde. Ven acá, por ejemplo, que tiene el labio. Si pusieron cinta, que sobrepase la cinta. O sea, de asegurarse de que realmente va a estar delimitado el espacio. ¿Cómo van? Bien. Si ven más o menos. Ahí. Así se los tendría que mostrar. Ahí va. Yo recién lo pasé a la hoja buena y ahora lo voy a pintar. Perfecto. Bueno, ya la próxima clase va a haber menos turbulencia con el tema de entrar y que se escuche y todas esas cosas. Eh, hay un documental que se hizo sobre Vara Emmets, que si no me equivoco fue a fines de los 90, ahora no recuerdo bien la fecha, pero está todo en esloveno y le estoy haciendo la traducción y poniéndole los subtítulos. Así que cuando esté terminado se los voy a compartir así todos lo pueden ver y entender. Está bueno porque aparece ella también y habla un poco sobre lo que hace y vean eh, dónde vivía. Y era una persona muy bohemia. Eh, no tenía demasiado. Dejaba todo por el arte. Bueno, ven que con el pincel es inevitable que se noten también los pelitos de la cerda.
Y eso está bueno también porque generan una textura que no lo van a hacer con el plumín ni con la pluma. Es Yo hice el mucho. mío, pero me parece que me quedó como muy rígido. A ver, ¿Sabes? ¿eso hiciste con el pincel? No. Ah, usaste el plumín. Ok. El plumín, porque el pincel me hizo un enchastre que preferí probar con el plumín primero. No sé, Bueno, ¿lo ves? ¿Lo ves cómo sí, está? sí, lo veo. Ajá. Pero lo veo muy rígido, muy como que le falta, o será que yo Es no depende de lo lo... que vos quieras lograr. Le podés llegar a poner más trama, pero lo que tiene sí es que el plumín va a ser un trabajo que se note mucho más rígido y menos fluido que el pincel. Vos fijate Ah, la voy a probar. diferencia de esto, Sí, que está hecho sí. con pincel. Vos fijate como, no sé, la expresión que tiene cada trazo. Ujú, Y fíjate este. Espera. Es mucho más duro. ujú, sí. Y esto va a Bueno, voy ser a probar todo. a hacerlo, ¿Ves prueba que a lo hacer que el mismo con pincel. Sí, fíjate que por más de que yo quiera, la línea es casi siempre igual con el plumino, con la pluma. Y Mm, esto, por más de que yo quiera, no es siempre igual, porque es muy difícil ah, generar siempre la misma presión con la mano y que el pincel se va descargando, entonces no va a ser igual. Tenete confianza, probá con el pincel, quizás no te salga la primera o no estés conforme con el resultado, pero es cuestión de práctica también y de encontrarle la vuelta porque vos no vas a hacer lo mismo que pueda llegar a ser ninguna de nosotras. Vamos a todas generar cosas distintas porque vas a agarrar el pincel distinto, vas a cargar distinto, vas a mover el pincel de otra manera. Entonces, es ahí voy a encontrar tu hacerlo con pincel. gestualidad. Está Eso, bien, encontrar tu gestualidad. Sí, tenete confianza, Olga, que te va a dale. salir algo que vos estés conforme. ¿El resto cómo viene? Bien. ¿Bien? No sé, a mí me sugirió una cosa media rara, ¿viste? Yo leí el poema este del camino y me dio una sensación como de tristeza, de soledad y bueno, se me ocurrió hacer una figura como que está para adentro, digamos. Y lo hice con el pincel. Entiendo. Está muy bueno, Sandra. Sí, me Este, gusta. Sí, no, está muy lindo. Sí, sí, Sí. sí. Por ahí si lo pensaba más, ¿viste? Salen más detalles mejores, qué sé yo. Sí, puede ¿O ser, pero a no? veces también pensándolo tanto es como que el dibujo agarra una rigidez. Sí, sí, Por sí, eso, sí, viste, yo decía de pensarlo en un papel aparte, está ¿no? Porque bien. ahí, vos podés liberarte, analizar el Sí, trabajo que estás haciendo, y después cuando ya vas con el elemento que vas a usar, vas a estar más tranquila y sabes qué tenés que hacer. Y quizás vas a sí, jugar más con la textura, con el trazo, más que qué es lo que dibujo. bien. Este lo termino para la clase que viene. Voy a ver si, porque quisiera ver o vos querías que lo terminemos hoy. No, y quizás no, ya, o sea, ya nos pasamos de la hora que yo les No, había yo dicho que era para, hasta ahí. Yo no tengo problema de quedarme un ratito más, pero eh, ah, como que ustedes no, porque quieran, pensaba, chicas, ¿eh? digo, Sí, por sí. ahí Yo, cuando voy. algún otro Igualmente, color de los que tengo, no sé, veo o lo dejo monocromático y después vemos la clase que viene, qué sé yo. O hacer sí, otro, ¿viste? hace otro mejor. De ese Dale, déjalo como está. está bien. Y vemos, y podemos ir viendo el avance. Bueno, Si querés hacer otro eh, igual, pero sí. con el plumín, para que Ah, notes la bien. diferencia.
Y Bien, después, si quieren, hagan otro mezclando las dos cosas. bueno, Y en ese tercero, el que quiera, que lo vamos a dejar totalmente libre, le puede agregar color. bueno. ¿El E otro que incluso hagamos tiene relación también, es el mismo que este con plumín o otra cosa distinta? el mismo con plumín, Ok, para que vean el mismo trabajo con diferente técnica como queda. ok. Bien. El que tenga tiempo, haga un tercero, como te decía Sandra, que Sí, mezclen las dos cosas y el que quiera y tiene, le agrega un color. bien. O Perdón, directamente todo de eh, colores. esto Sí, claro. sería para la próxima, para traerlo para la próxima clase para mostrar. Sí, y para sacar dudas, Ujú. lo que quieran. Igualmente, si en el interín de la semana tienen alguna duda, me mandan un mail, yo les Ah, dale, respondo sin ningún problema, ¿eh? Sí, sí, no pasa Bien. nada. Eh, bárbaro. sí. Bueno, espero, estuvieron conformes, les gustó, les fue A mí interesante. me Sí, encantó. Sí, 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 sí. Aparte toda la información que das, está muy interesante eso. Todo lo que se habla aparte, ¿no? Del dibujo. A mí me gustó mucho. bueno. ¿Y se sintieron cómodas? ¿Bien? Sí, ¿Sí? sí, 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 Bueno, sí. Sí, eso, re. eso es lo importante. Bueno, como vieron, es como todo bastante más relajado y es como centrarse en tratar de sacar algo de adentro y ponerlo en un papel. Ujú, Porque, o sea, por lo menos para mí es de lo que va el arte de cualquier manera, ¿no? Sacar lo que hay adentro y ponerlo en un papel. Como en este caso usamos un medio que es un poema como para ayudarnos, mm, para poner algo. Como así vos, Anda, interpretaste eso, que quizás esa sí, interpretación tiene que ver con vos. mm, ¿Entendés? Sin pensarlo, uno saca algo suyo. Y sí, eso sí, también sí, está bueno y es como es un poco terapéutico, ¿no? sí, sí, sí. Eh, así que bueno, me alegro que estén todas Ahí muestra un conformes. poco lo que fui haciendo. Ah, buenísimo. Ujú. No sé si. Muy bueno. Este es el que hablaba de Los Ángeles. Ah, ok. Ujú, Bien. Hice Está bueno como las una, plumas. sí, la pluma del ángel es una atrapasueños en realidad, que hablaba un poco de eso, ¿no? De las maravillas del universo y cómo la mirada distinta y la herida que te generaban. Y entonces acá está el ojo, simulando también hablaba del sol, simulando también el rayo del sol en el ojo, medio en todo. Está muy bien. Muy buena interpretación. Me hace acordar a un dibujo para una ilustración que les quería mostrar ahí, pero todavía no descubrí cómo se abre. Para que lo vean grandes de vara, que igualmente yo ahora se los mando. Eh, una carpetita con un montón de imágenes para que miren. Pero me hace acordar a uno que tiene como una onda parecida. Mirá, Como buenísimo, de dónde poner las cosas en el plano de la hoja. Eso me hizo acordar. genial. Así que bueno. ¿Y Miru? ¿No pudiste hacer ninguno? ¿Pero probaste? Sí, ¿Probaste y no quedó? no puedo, no me gusta. ¿No te Es otra gusta lo, pluma. no te gusta lo que salió o no te gusta con qué estás trabajando? No, no me gusta lo que salió. Ah, bueno, pero tranquila, eso no importa, se vuelve a hacer. Por eso también yo les decía de papeles chicos, porque Claro. si, para no frustrarse, no hay que frustrarse. Uno casi nunca va a estar conforme con lo que está haciendo, pero es cuestión de hacer el proceso y después cuando pasa un tiempo, mismo esto que hicieron hoy, lo ven de acá a 3 días y lo van a ver con otros ojos. Distinto, ¿no? Sí. Sí, aparte, no tiene que ver tanto con el dibujo, porque acá no estamos aprendiendo dibujo. Y no sé si lo escribí la información de descripción al taller o lo había puesto en un video cuando estaba promocionando para que se anoten, de que es más la técnica y lo que uno demuestra con el trazo que el dibujo en sí. Ujú, Es depende lo que uno quiera, ¿no? Porque si sos estudioso del dibujo y te gusta mucho, no sé, la anatomía humana, y sí vas a querer que sea mm, todo punta en blanco, perfecto,
pero la verdad es que no es lo más común porque uno está tratando de expresar siempre o una idea, un sentimiento, y es una técnica que te genera Sí, algo. Quizás para algunas de ustedes esta justamente no es otra, pero también es parte del proceso porque todo sirve para todo, porque en realidad están todas las técnicas conectadas de alguna manera. ujú, Así que si no te gusta el dibujo, Miru, quizás tendrías que dibujar otra cosa, pero míralo desde cómo te salió la técnica. Si estoy usando mejor el pincel que hace un rato, sí, claro. no, eso tenés que ver. Es que sí. Bárbaro. Sí, A así que ver bueno, a ver cómo quedó que él con el pincel. a ver, Olga. Ah, bueno, pero súper bien también. ¿Ves que tiene más, como más expresión que el que me mostraste antes con Que el lo plumón? cambié. No vida. A Sí, este, es a otra este cosa. le salió un ojo. El corazón roto, Qué lindo. Sí, mirando con miedo hacia afuera. está muy bien la interpretación también. ¿Estás más conforme con el de pincel o con el de plumín? No, con el de Sí, ¿no? pincel. Tiene mucho más expresión. Con el plumín como que me salió no sé, Rígido. también claro, también un corazón roto, pero faltaba esa mirada, Claro. pienso yo. Bueno, bien. No, sí, me gusta más ese. Está muy bueno. Muy bueno. ¿Y vos, Clara, qué pudiste hacer? Estaba pidiendo silencio justo. Yo Tranqui, sí, no hice tenés problema. el que dice de la pesadilla, Sí. el último de todos. Y bueno, hice no sé si se nota ahí, bueno, alguien durmiendo, Ah, muy lindo. Ujú. que dice algo también como del desamor, que bueno, hice lágrimas y también, o sea, quise disimularla como que está en la oscuridad y como una rotura, como si fuese del corazón, pero en 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 la la cara no cara. se me salió. Y ahí como quise también simular los pensamientos, también todos mezclados. Muy bien. Muy lindo también. Bueno, ven en el trabajo de Clara que se nota bien la delimitación del La perímetro con marcación, el sí. dibujo. Mm, A eso me refería con llegar hasta el borde, porque después uno quita la cinta o dibuja hasta donde lo marcó y queda de esta manera como bien prolijo. Y después si sí. uno tiene que firmar la obra, porque siempre por más de que esto sea algo para uno, hay que anotarlo, cuándo lo hizo. Ujú, Si no le quieres poner un nombre, no importa, pero siempre ponerle tu apellido y la fecha. Con ujú. lápiz chiquitito abajo y ya está. Bárbaro. Por eso siempre también es bueno dejar la parte de abajo, o si se va a marcar, porque siempre los marquitos tienen un espacio donde necesita agarrar la hoja y que no sea parte de la obra. Claro. Así que bien. Bueno, si quieren, me tienen que preguntar alguna cosa más, No, ¿no? No. ¿Estamos? Bueno, no se olviden de lavar los pinceles, de limpiar el sí, plumín. Y bueno, cualquier duda me consultan. Entonces sería, Los niños se lavan también. ¿cómo? Los niños se lavan también. Yo había mostrado cómo pones en un tarrito agua y lo sumergís, lo movés. Y Ahí ya después está. con una servilleta o con un trapo lo limpias. Dale. bárbaro. ¿Sí? Que quede sequito. Bueno, chicas, Bueno, este, eso es todo por esta clase. Ahora, cuando cortamos, les mando la información bibliográfica y imágenes, así. Bárbaro, bárbaro. bueno, Y Buenísimo. y les vuelvo a anotar qué es lo que hicimos hoy, así les queda también. Y bueno, cualquier cosa me escriben al mail, no hay ningún problema. Bárbaro, gracias, Victoria. Gracias. No, muchas gracias a Muy gracias. ustedes. interesante. Me alegro mucho que estén acá y que la hayan pasado lindo y que les guste la Muy temática. lindo.
Muy lindo. Sí, muy bueno, la verdad. Bueno, me alegro mucho, en Chao, serio. chicas. Bueno, un beso Chao. grande. Chao. Chao. Que Chao, hasta descansen. luego. luego. Eso, vos Buenas también. noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao, hasta luego.